Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 24 de febrero del 2025 y para continuar con la lectura de la Biblia vamos al primer libro de Samuel, capítulos 4 al 7. Primero de Samuel, capítulos 4 al 7. Hemos empezado la lectura de un nuevo libro en el canon hebreo. Primero y segundo de Samuel son un solo libro. Y, y en estos libros, para nuestro canon, para la Biblia, la traducción que nosotros utilizamos, nos trae tres personajes principales, incluso un cuarto, y son el sacerdote Elí en los primeros 6 capítulos, luego va a venir Samuel, luego Saúl y David, centrándose principalmente en Samuel, Saúl y David. Y tenemos este personaje, Samuel, cuyo nombre tiene dos posibles significados. Uno es Dios oye, y otro tiene que ver, porque pueden ser estos dos nombres, y pues algunos traductores toman cualquiera de los dos, y el otro, el nombre de Dios, ¿sí? Tiene unas raíces que puede ser ambos, o no el nombre de Dios o Dios oye. Puede ser que su nombre quiera decir mejor Dios oye, porque cuando Ana ora al Señor, dice pues, que él ya se lo pidió al Señor, ¿sí? Como si el Señor hubiera efectivamente escuchado su petición. Bueno, Samuel es de los pocos personajes en la Biblia que se conoce desde su niñez, ¿sí? Generalmente los hombres de la Biblia aparecen en escena en el momento específico de su misión, pero como vimos hace unos días en Sansón, en el juez Sansón, hubo un propósito desde la concepción de estos personajes. Samuel, habla la Biblia también de sus padres, Ana y Elcana, una pareja piadosa. Samuel hace parte de aquellos eh, hijos engendrados de manera prodigiosa y milagrosa. Hemos hablado de la importancia que era la maternidad y la paternidad en tiempos antiguos y sobre todo pues en la Biblia, y cómo la esterilidad era vista como una especie de castigo, como una condición pues muy lamentable para ambos, tanto para hombres como para mujeres. Y, y Ana entonces haciendo una petición, la Biblia dice que ellos subían de año en año a adorar al Señor. Cuando eso, el tabernáculo está en una ciudad llamada Silo, no estaba, pues todavía no existía, no se había conquistado a Jerusalén, la veo a conquistar David mucho tiempo después. Y ellos oraban y adoraban al Señor allí, y en una petición, en medio de la adoración, pues Ana le pide al Señor que le conceda tener un hijo. Y además Ana hizo un voto. Entonces le dijo, si tú me concedes el niño, yo te lo consagro. Así es como Ana, que es impresionantemente Ana, cómo dedicó a Samuel entregándolo al servicio del templo. ¿Y por qué? Eh, Hace poco hablábamos de la seriedad y el cumplimiento de los votos, pactos y promesas al Señor. Así como Él es serio y nos cumple, pues nosotros también deberíamos ser serios y cumplirle. Ana claramente identificaba que en ese momento el sacerdocio se encontraba en una situación de decadencia. Elí y sus hijos tenían un comportamiento inadecuado en el sacerdocio. Elí no estorbaba a sus hijos actuaban de manera violenta y corrupta, así lo escribe la Biblia, pero aún Ana, confiando en el Señor más que en Elí y sus hijos, ella le entrega la crianza de su hijo Ali, ¿sí? Cumpliendo cabalmente la promesa de dedicar al Señor, al servicio del Señor, la vida de Samuel. Samuel entonces es un personaje anhelado,
escogido por el Señor desde su concepción. Y Samuel va a marcar la diferencia en una época, venimos de una época de casi 200 años o más de 200 años de jueces, de caudillos que no lograron la unidad nacional, que mientras ellos estaban al frente, pues hubo, digámoslo, paz en el país o en algunas zonas del país, pero Samuel, como último juez, además de juez, ya hemos hablado que los jueces tenían una función, eh, pues como de caudillismo, ¿sí? De liberar, eh, de guiar defensa, de sacar adelante al pueblo en medio de sus enemigos. Pero Samuel, bueno, vimos que Débora también era profetisa, pero Samuel va a cumplir la función además de profeta y sacerdote, ¿sí? O sea, de alguna manera Samuel va a reunir estos tres roles como juez, como profeta y sacerdote. ¿Por qué como profeta? Bueno, claramente el profeta es aquel que habla en el nombre del Señor y que da a conocer sus mensajes, sus propósitos y voluntad. El sacerdote es aquel que ofrece al Señor a favor del pueblo, ¿sí? Y que intercede delante del Señor a favor del pueblo. Y como juez, porque él cumplía esta función, ya hemos hablado que este juez no es de carácter legislativo simplemente, sino que cumple una función de gobernante, ¿sí? Entonces, en estas tres funciones, Samuel va a lograr un poco más la unidad nacional, va a haber con Samuel a la cabeza un despertar espiritual, ¿sí? Va a haber digámoslo así, el pueblo va a entender que tiene que volver al camino del Señor y por eso el papel de Samuel es muy importante en la historia del Antiguo Testamento. Podríamos decir que Samuel está también en medio de una transición de la teocracia hacia la monarquía, ¿sí? Sabemos en un momento dado que el mismo pueblo le pidió al Señor que quería tener un rey como todas las demás naciones y Samuel está allí pues, en ese proceso de transición. A través de Samuel es que es ungido el primer rey sobre Israel, que es Saúl. Luego hablaremos un poco de Saúl y luego va a venir aquel que se va a conocer como el dulce cantor de Israel, que es David, ancestro de nuestro Señor Jesucristo. Así pues que Samuel, en verdad la historia de Samuel es muy especial, contada desde su niñez, que tuvo la capacidad de escuchar al Señor desde su niñez, que su vida en términos generales fue una vida equilibrada, consagrada. Samuel sí se equivocó en algo, ¿sí? Y bendito sea el Señor que podemos ver esto en la Biblia porque podemos aprender de errores de otros. Y la debilidad que tuvo Samuel fue que se ocupó tanto de la obra del Señor, se ocupó tanto de servir al Señor y al pueblo de Israel que descuidó a sus hijos. ¿Y cómo se evidencia que descuidó a sus hijos? Que ninguno de sus hijos le copió en lo que Samuel hacía, ¿sí? Seguramente, y la Biblia dice que Samuel cada año le daba toda la vuelta a Israel, ¿sí? O sea, el ministerio de Samuel era itinerante y también la Biblia menciona que los hijos de Samuel no copiaron ese mismo llamado que tuvo Samuel, ¿sí? No queriendo decir que fuera un mal padre, no queriendo decir que le dieron mal ejemplo a sus hijos, sino que se ocupó demasiado y pues no le dio el tiempo para poder acompañar a sus hijos o formar en sus hijos aquellos que le pudieran acompañar y suceder en esta misión. Complejo, ¿sí? Y bueno, ahí hay muchas cosas que analizar, porque a diferencia de Elí, que Elí parecía que estaba con sus hijos, pero Elí, la presencia no fue suficiente, porque eh, Elí le faltó buen ejemplo, pero también le faltó, como dice la Biblia, estorbar en lo malo a sus hijos y faltó, bueno, corregir, estorbar, instruir, estuvo allí, pero esa presencia era una especie de presencia ausente. Y lastimosamente Samuel pues tuvo más bien una ausencia
física de sus hijos. En estos capítulos que nos trae la lectura de hoy, bueno, hay cosas muy, es como el término, el fin del ministerio de Elí y sus hijos y esta nueva labor que va a hacer Samuel. Samuel entonces es criado en el templo, Samuel es criado y es extraordinario cómo no fue permeado de la corrupción y la violencia de los hijos de Elí, sino que fue conservado. También vemos aquí entonces la influencia de sus padres seguían visitándolo, sus padres seguían estando allí presentes y tenía que ser muy fuerte la influencia de sus padres que logró y el propósito del Señor y el llamado del Señor que logró que Samuel pudiera salir limpio de este entorno tan hostil y tan digámoslo, no benéfico que tenía Samuel a su alrededor con Elí y sus hijos. Ellos mueren, el arca es capturada y esto se convierte pues en una desgracia para el pueblo de Israel, porque ya hemos hablado mucho del arca que representa la presencia del Señor, su dirección, su instrucción, su provisión. Y el arca entonces cae en manos de los filisteos la van a devolver al poco tiempo, porque van a sufrir las heridas del arca del Señor. Ellos pretenden colocar el arca en uno de sus templos al dios Dagón. El dios Dagón, Dag Espes, era como un dios del mar, ¿sí? Algo así era el dios Dagón. Y, y ellos terminan devolviendo el arca, va a quedar en una ciudad donde va a estar, digámoslo, guardada hasta la época de David, que David es quien va a traer de nuevo el arca a un santuario, ¿sí? Que es cuando la trae a Jerusalén. Así que es un momento muy crítico para el pueblo de Israel. El arca es capturada, mueren los hijos del sacerdote, ¿sí? Y cuando Elí recibe la noticia de la muerte de sus hijos, Elí también muere. Entonces es una tragedia nacional. El pueblo queda completamente, eh, digámoslo, desubicado y aparece en escena entonces Samuel, ¿sí? Y en el capítulo 7 vemos pues cómo Samuel asume con toda responsabilidad y interesa un momento muy crítico para el pueblo de Israel, ¿sí? Pero era un momento crítico, pero también era un momento propicio para hacer un llamado a volver al Señor. Que habían llegado, digámoslo así de alguna manera, al colmo de la adversidad. Insisto en que el arca hubiera sido capturada, era como si ellos estuvieran desamparados. No solo el arca, la presencia misma del Señor, sino que no había quien intercediera con ellos, quien les representara delante del Señor. Y quisiera que leyéramos algunos versículos del capítulo 7, donde ya Samuel asume este rol de juez, de profeta y de sacerdote. Y dice el versículo 3: habló Samuel a toda la congregación y les dijo: si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón al Señor, y solo a Él servid, y os librará de las manos de los filisteos. Bueno, los filisteos fueron el pueblo que más asediaron a Israel en la época de Samuel, ¿sí? Y Samuel, aprovechando la situación, de nuevo, desconsuelo, desconcierto, tristeza, desamparo, bueno, había tantas emociones en medio del pueblo al haber pasado estas dos tragedias, la muerte de los sacerdotes y también el haber perdido el arca. Samuel entonces también exhorta al pueblo y le dice: bueno, aquí se tienen que volver, nos tenemos que volver de todo corazón, porque pues esta adversidad también ha venido como consecuencia de lo que llevamos viviendo mucho tiempo, ¿sí? Ya hemos hablado del ciclo del pecado que aparece en el libro de los jueces. ¿Qué les dice? Conviértanse de todo su corazón, quiten los dioses ajenos y preparen su corazón para servir al Señor, ¿sí? El servir al Señor, que lo hemos hablado, principalmente se basa en la adoración, ¿sí? No hay cosas que nosotros podamos hacer para el Señor, ¿sí? O sea, como dice la Biblia, si yo tuviera hambre, tomaría lo que fuera, mío es
todo lo que está en la tierra, todo lo que está en los cielos. Entonces, el Señor no necesita nada de mí. Soy yo el que necesita de Él. Pero hay algo que Él demanda de mí. Y la principal forma como yo le sirvo es adorándolo. Ahora, la adoración implica muchas cosas, porque si nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo, estamos llamados a adorar al Señor en espíritu, en alma y en cuerpo, ¿sí? Y tiene muchas implicaciones, pero principalmente es la adoración. O sea, yo adoro al Señor en todas las áreas de mi vida, con todo mi ser, en todo lo que soy, tengo y hago. Estoy llamado a adorar al Señor, a hacer un olor fragante delante de su presencia. Luego dice el versículo 4: los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros al Señor. Aquí está ese papel de sacerdote, ¿sí? Orar por los demás. Y se reunieron en Mizpa, sacaron agua, la derramaron delante del Señor, ayunaron aquel día y dijeron allí: contra el Señor hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y viene esta otra función de Samuel, el juzgar, ¿sí? Juzgar implicaba, de nuevo, dirigir también, liderar. Además, obviamente, en algunos momentos también lo implica, impartir la justicia. Pero miren lo que le pide el pueblo a Samuel, versículo 8. Dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que Él nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto al Señor, y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor lo oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, pero el Señor tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bedcar. Tomó luego Samuel una piedra, la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó el Señor. Y así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Saltemos al 16 y 17, y dice: y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa. Está tomando como extremos de la tierra, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar al Señor. Bueno, aquí vemos entonces cómo Samuel empieza a hacer su labor. Vemos al sacerdote intercesor, vemos al profeta que pronuncia lo que el Señor manda decir, y vemos al juez que da dirección y ejerce un liderazgo en el pueblo. Ahora, ¿cómo reaccionó el pueblo? Sabiamente, ¿sí? Porque muchas veces hay profecía en medio de nosotros. ¿Qué es la profecía? La profecía es la palabra del Señor más segura. La profecía no solo hace referencia a anunciar cosas que van a pasar, sino que la profecía tiene que ver también con sacar a la luz cosas que están ocultas. O sea, la profecía no es simplemente algo que hable del futuro. La profecía perfectamente puede hablar algo del presente e incluso algo del pasado. Hay cosas en el pasado que pueden estar sin solucionarse, y la palabra profética, la profecía del Señor, la labor del profeta también trae aquellas cosas para sanidad y liberación, sin duda alguna. Y en el presente también el Señor trae su mensaje profético para advertir, para preparar, ¿sí? Para entrenar, para propósitos que el Señor tiene. Y cuando hablamos de cosas futuras, tiene este mismo sentido de prepararnos, que no nos cojan las situaciones de manera inadvertida. Así que Samuel, aquí como profeta, les está diciendo cosas que han pasado, que están sucediendo, y el pueblo reaccionó a la voz del profeta, ¿sí? Y en eso, ahora, cada vez que usted va a su iglesia, se congrega, cada vez que usted recibe
una enseñanza de la Biblia, en eso hay un mensaje profético. Y pues nosotros también estamos llamados a atender y, y obedecer la palabra del Señor. Este pueblo, gracias al Señor, entendió, reaccionó, se arrepintió, entendieron que estaban por un mal camino y empezaron a cambiar la senda que habían tomado. Así que, claro, ellos tenían además un enemigo, tenían una adversidad evidente y entendían que si no se volvían al Señor, este enemigo pues estaba allí para atormentarlos. ¿Qué hizo el Señor? Se manifestó de una manera prodigiosa. El mismo Señor luchó y batalló por ellos porque definitivamente el Señor lo mueven dos cosas claramente. La fe, eh, al Señor le agrada la fe, el Señor se conmueve con nuestra fe. La fe ya sabemos que se manifiesta en obediencia. La obediencia también evidencia, además de esta fe que es una confianza, amor en el Señor, pero el Señor también eh, se conmueve con el arrepentimiento, ¿sí? Porque el arrepentimiento implica un reconocimiento absoluto de Él y nosotros, ¿sí? Cuando alguien se arrepiente, está reconociendo la santidad del Señor, la perfección del Señor, la bondad del Señor, el amor del Señor. Pero el arrepentido también está humildemente reconociendo su flaqueza, su necesidad, su limitación, su pecado, ¿sí? El que se arrepiente tiene dos reconocimientos, su condición humana y humilde, entendiendo de que lejos del Señor nada es, pero también está reconociendo la grandeza, la pureza, la perfección, la majestad del Señor. Y ese reconocimiento el Señor es consciente de ese reconocimiento, ¿sí? Y por eso la palabra del Señor nos debe llevar precisamente a eso, a ese arrepentimiento genuino donde se reconocen esas dos condiciones. Ahora, cuando se reconocen esas dos condiciones, la grandeza de mi Señor y mi limitación, pues me va a ayudar a cuidarme delante de Él, ¿sí? Lejos de ti nada soy, lejos de ti nada puedo hacer, sin ti nada soy en este mundo, Señor. Todo es de ti, por ti, para ti. Y eso va a ayudarnos a menguar en la altivez y en la soberbia, donde la altivez y la soberbia, ¿a qué nos lleva? A confiar en nosotros mismos, a, digámoslo así, pretender ajustar y someter al Señor a nuestros planes, y por el contrario, ante el arrepentimiento, estamos dispuestos a sujetarnos a los planes del Señor. Y la palabra profética más segura a través de Samuel trajo arrepentimiento al pueblo, ¿sí? Ellos tomaron la decisión, dice que quitaron los dioses, que se volvieron al Señor y el Señor inmediatamente manifestó su poder y su gloria. Ahora, como el Señor aquí lo hace de manera inmediata, según la escritura, según lo que tenemos redactado, pero pudo haber pasado un tiempo, ¿sí? Esa es la otra. Acuérdense que los tiempos que vemos en la Biblia son muy diferentes a los tiempos reales. No hay manera de estimar exactamente en la Biblia cuántos días, horas, semanas, meses o años pasaron entre una cosa u otra, pero lo más importante y sin duda es que hubo una respuesta del Señor. Samuel entonces es un personaje muy importante que nos muestra cosas muy importantes de parte del Señor. Gracias a Samuel se va a ir consolidando mucho mejor la nación de Israel y Samuel, gracias a Samuel viene un avivamiento que de alguna manera va a ir preparando el camino para que venga David. Y David es un hombre muy especial, pero lo especial de David es la bendición que el Señor le da, la promesa que el Señor le da, que se cumplirá cabalmente en nuestro amado Señor Jesucristo. Así que démosle gracias al Señor, empecemos esta semana orando, encomendándonos al Señor y pidiéndole que sea Él a través del medio que estime, que podamos siempre recibir el mensaje de su palabra como palabra profética más segura, pero que también podamos ser dirigidos, amparados por su Espíritu y que el oír la palabra del Señor siempre genere en nosotros estas dos cosas, fe y arrepentimiento.
porque el arrepentimiento nos lleva cada día a volvernos al Señor. Y es una conciencia que se despierta por el Espíritu del Señor y por el efecto de su palabra en nuestros corazones. Dice la palabra del Señor, todos hemos pecado. Y reconocer los pecados nos da la oportunidad también de volvernos a Él. El pueblo de Israel entendió que había actuado con soberbia, entendió que había pecado contra el Señor, entendió que le habían dado la espalda al Señor y, y entendieron que habían permitido darle culto a otros dioses. Y en su arrepentimiento los llevó a acciones, como lo decía Juan el Bautista, dad frutos dignos de arrepentimiento. Y, y esta labor de Samuel, Señor, yo te pido que en nuestras vidas y en nuestro tiempo nos mantengas con tu palabra profética más segura. Tú, a través de la escritura, nos enseñas medios que has utilizado para revelarte al ser humano, para revelarte tú como Dios, pero también para revelarnos tu palabra. Y yo te pido, Señor, que no nos falte tu palabra. Cuando Samuel nace, en la época en que Ana y Elcana eh, te piden a ti por Samuel, dice la Biblia que en ese tiempo, bajo el liderazgo de Elí y sus hijos, escaseaba la palabra y no había visión, Señor. Y a través de Samuel se restauran esas dos cosas. Volvió, Señor, la instrucción, la enseñanza de tu palabra, y se agudizó la visión, generando un avivamiento espiritual en el pueblo. Yo te pido, Señor, que día a día, y que esta semana particularmente, nos sigas dando pan para comer y semilla para sembrar. Danos tu buena palabra como excelente semilla en nuestros corazones. Que no falte en medio de nosotros la revelación de tu verdad, Señor. Que al conocer la verdad seamos libres y que tu palabra profética más segura, Señor, nos lleve a un genuino arrepentimiento, pero también nos lleve a crecer en la fe y tener confianza en ti y en tu palabra. Y que tu palabra profética más segura, Señor, nos lleve también a la obediencia, a conducirnos en el camino en que tú quieres que estemos, Señor. Apártanos, por favor, de todas aquellas cosas que menguan en nosotros tu obra y permítenos experimentar la grandeza de tu poder que se perfecciona día a día en nuestras debilidades, en nuestras necesidades, Señor, en nuestras dificultades. Yo te pido, Padre eterno, que esta semana abunde tu palabra en medio de nosotros. Cuando cada uno vaya a la Escritura, Señor, de manera personal, pero también cada mañana y en cada oportunidad que tenemos de congregarnos como iglesia, que abunde tu palabra en medio de nosotros, Señor, y que tu palabra transforme, que tu palabra, Señor, regenere en nosotros nuestra vida y que cada día nos asimilemos, Señor, que cada día asimilemos más tus palabras en nuestro corazón. Yo te pido que nos guardes en cada día esta nueva semana, que cuides cada vez que salgamos, que entremos, Señor, y que bendigas las horas de nuestras manos, que veamos, Señor, esta semana el fruto de lo que hemos sembrado en el pasado y que no nos falte, Señor, esa buena semilla para seguir labrando la tierra. Te pido tu bendición, Señor, dándote muchas gracias porque sabemos que tú siempre escuchas nuestras oraciones en el nombre de Jesús. Amén.